En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6 a partir del versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios añade bendición a su palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu está dispuesto para recibir tu palabra. Todo nuestro ser está preparado, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea un aliciente, sea un impulso, Señor, para nuestras vidas, que nos corrija. Padre, que tu palabra pueda llegar hasta nuestro espíritu y pueda hacer cambios radicales, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahí está, esa es la computadora. Ahí debe estar su archivo. Muy bien, mis amados, vimos en el capítulo 5 y 6, hablamos acerca, o la semana pasada, ustedes hablaron acerca de que debemos aprender a hablar con denuedo del Evangelio de Cristo, que el enemigo tratará de intimidarnos para que no hablemos de Dios, que tenemos una autoridad a quien dar cuenta. Vimos que la unidad produce crecimiento y el Evangelio se centra en Cristo y no en satisfacer nuestro ego, y que el testimonio es importante para Dios. Sabe que a lo largo desde que comenzó la iglesia, comenzó realmente un gran avivamiento, comenzó a crecer vertiginosamente. En el primer mensaje, ¿cuántos recibieron al Señor? 3.000 personas, o como 3.000, aproximadamente 3.000, porque ellos no se pusieron a contar, ¿verdad? Pero siempre los números bíblicos son aproximados, inclusive las fechas son aproximadas. Y en el segundo mensaje, ¿cuántos recibieron al Señor? 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que aproximadamente había 15.000 personas, o más de 15.000 personas, en 2 prédicas. O sea que la iglesia estaba creciendo de manera realmente descomunal. Ahora, cuando la iglesia está en bendición, cuando la iglesia está en crecimiento, cuando hay un movimiento espiritual, cuando todos los cristianos, los discípulos del Señor, de alguna manera están metidos en el ambiente espiritual, el enemigo siempre va a querer meter sus pezuñas, va a querer intervenir de alguna manera para detener la obra de Dios. Fíjense que primero trató de intimidar a los apóstoles. Recuerdan que los sacerdotes, el procónsul y toda esa gente trataron de intimidar y le dijeron a los discípulos: miren, no pueden seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos? Continuaron predicando el Evangelio de Jesucristo. Pusieron preso a Pablo, pusieron a Pedro, lo pusieron preso, lo intimidaron. Sin embargo, eso no detuvo la obra del Señor. Como eso no detuvo la obra del Señor, entonces de alguna manera el enemigo trató de infiltrar en la iglesia personas que dieran mal testimonio para con los de afuera,
para tratar de igual manera de detener la obra de Dios. Por ejemplo, estaba allí Ananías y Zafira, dos personas que estaban dentro pero no eran, dos personas que de alguna manera se hacían llamar cristianos, pero actuaban no como cristianos, y eso de alguna manera da mal testimonio en el mundo, y entonces para con los de afuera, y el enemigo trató de detener la obra de Dios en este aspecto. Pero habían discípulos allí, habían apóstoles para confrontar el pecado, y no pudo ser detenida la obra de Dios. Entonces, como no pudo con la primera, no pudo con la segunda, entonces trató con la tercera. ¿Cuál fue la tercera técnica del enemigo? Quiso dividirla valiéndose de un descuido. ¿Por qué? Porque a medida que la iglesia va creciendo, el enemigo procura detenerla. Mire, quiso dividirla. ¿Cómo? Dice la Biblia acá que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, porque recordemos que muchos de los discípulos comenzaron a vender sus posesiones y la traían a los pies de los discípulos, y ellos entonces la distribuían entre todas las personas, compraban comida, atendían las necesidades, pero entonces tal parece que comenzaron a concentrarse más en las viudas hebreas que en las viudas griegas, y entonces hubo un desacuerdo allí. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, mire, a veces nosotros convertimos la bendición en maldición. ¿Sabe por qué? Porque una bendición que estaba surgiendo en la iglesia, muchas personas vendían sus posesiones y las traían a los pies de los apóstoles y comenzaron a distribuir, pero entonces, comenzaron a quejarse. No, que a aquella sí le dan y a mí no me dan. A aquella le dieron el pollo más grande y a mí me dieron la alita solamente. O sea, comenzaron a ver que de alguna manera unas personas eran más bendecidas que otras. Por eso digo que a veces la bendición la convertimos en maldición. ¿Por qué? Porque una bendición que vino para la iglesia comenzó más bien a causar un desacuerdo y a causar una división. Mire, nosotros, mis amados, tenemos que tener cuidado. Cuando llegan las bendiciones tenemos que administrarlas de manera correcta, pero las bendiciones también nosotros tenemos que verlas como eso, como una bendición. ¿Por qué? Porque si lo vemos como una obligación que tenían los apóstoles, los discípulos, de atender a las viudas griegas, ellos tienen que atender a nuestras viudas, entonces, por supuesto, va a causar malestar. Ahora, los discípulos y los apóstoles estaban tratando de bendecir, estaban tratando de ayudar. No era obligación de ellos. Sin embargo, ellos trataron de alguna manera de mitigar la necesidad de muchas personas que venían llegando a la iglesia con escasez, y entonces ellos trataron de ayudar, pero entonces comenzaron unos a ver que a los otros como que le daban más que a esto. Miren, tenemos que saber, y surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo viene usted a resolver las deficiencias que usted ve en la iglesia? ¿Cómo usted viene a resolver esos problemas? ¿Con el deseo de aportar o el deseo de dividir? ¿Por qué? Porque no está mal que una persona vea algo deficiente en la iglesia, vea que algo está caminando mal, y venga a los líderes y pueda exponerlo con el deseo de ayudar. Pero sabe, cuando usted viene a exponer un problema, también debe traer una solución. ¿Por qué? Porque si usted viene solamente a traer el problema, entonces se va a quedar todo solamente en problema. Es más, si usted, por ejemplo, ve, cónchale, porque a veces las personas ven, si realmente, porque
Dicen por ahí que a todo, ¿cómo se llama? A todo cazador se le escapa la liebre. A veces hay deficiencia, pues a veces se nos escapa algo. Y hay un bombillo de repente que tiene tiempo que, oye, quemado y nadie lo cambia. Entonces viene una persona y dice, oye, pero mire, ahí hay un bombillo, tiene un mes quemado y nadie es capaz de cambiar ese bombillo. Ahora, ¿para qué Dios le muestra a usted que ese bombillo está quemado? Para que usted lo cambie, o por lo menos si usted no se puede montar en una silla, por lo menos que busque a alguien que se mueva. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando algo, una deficiencia, para aportar y no para dividir, no para formar un problema. Oye, pero es que esa sanabria, mire, esa sanabria lo que viene aquí es a cantar y a tocar el bajo, pero no es capaz de cambiar un bombillo. Ya cuando usted comienza así, ya está haciendo del problema un conflicto. Y nosotros no podemos pasar del problema al conflicto. Si usted ve algún problema, entonces vamos a orar a Dios para solucionarlo. Perdón. Y nosotros ser ese instrumento, nosotros ser ese ente. Perdón, nosotros ser esa parte, parte de la solución y no parte del problema. Miren, a Satanás le encanta usar un mal no hecho a propósito. Perdón, a Satanás le encanta usar un mal no hecho a propósito para empezar un conflicto. Ahora, por eso es importante que nosotros entendamos que nosotros como hijos de Dios, nosotros no estamos siendo usados por el enemigo para ser parte del conflicto, sino estamos siendo usados por Dios para ser parte de la solución. Punto número 15. Porque miren, cuando surge el problema, y dice, en aquellos días, como crecieron los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos era desatendida y la introducción diaria. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. ¿Y a quiénes buscaron? Mire, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varones de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Quiénes fueron los que se quejaron o de alguna manera murmuraron de que las viudas griegas eran desatendidas? Los griegos. Y ahora, ¿a quiénes buscaron? Miren, estas personas, la mayoría de estas personas, a quienes eligieron justamente fueron griegos. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron el problema, ustedes tienen que solucionarlo. Y sabe, de los 7 que eligieron, la mayoría de ellos eran griegos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que si nosotros vamos a exponer un problema, mire, cada vez que alguien viene a decirme algo, a exponer un problema o a traer una idea, yo siempre le digo, bueno, tú que traes la idea, tienes que ser la persona que vaya al frente de esa idea. ¿Por qué? Porque si Dios puso esa idea en tu corazón, la pasión la va a tener en la persona quien tiene la idea. Por lo tanto, tú eres la que tiene o el que tiene que ir al frente. Ahora, punto número 15. Dios establece requisitos bíblicos para lo que sirve. Los que se iban a escoger eran personas para servir a la mesa. Eran personas que tenían que administrar, que tenían que estar encargados de quién había comido, quién no había comido, quién tenía necesidad, quién no tenía necesidad.
Es decir, que de alguna manera tenía que tener una buena visión, tenía que tener ese discernimiento para saber a quién se iba a ayudar y a quién no se iba a ayudar. Y se escogió a 7 personas, pero esas personas tenían que tener requisitos. Primero, tenían que tener buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, lleno de sabiduría. Ahora, ¿por qué tenían que unas personas que iban a servir a las mesas tener buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo? O sea, que usted para cocinar tiene que dar buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y estar lleno de sabiduría. Ellos lo que tenían era que saber cocinar, ¿verdad? Saber echarle su sal, saber tener sazón. O sea, en vez de estar lleno del Espíritu Santo, lo que había era que mandarlo a hacer un curso de cocina, ¿verdad? O un curso de administración. A veces hay que pedir una capacitación, no se crea. Pero mire, 3 requisitos básicos, mínimos, que debemos tener todos los que servimos. Buen testimonio para con los de afuera. O sea, ser testigos de Dios. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Que seamos íntegros en todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque a ellos se le iba a dar a administrar dinero. Imagínese que fuese una persona que de alguna manera hubiese tenido mal testimonio o no fuese íntegro. Simplemente las personas de afuera lo iban a ver y de alguna manera podían señalarlo. Pero cuando colocamos personas, a ellos que se colocaron a servir a las mesas y a administrar, como eran personas de buen testimonio, eran personas íntegras, eran personas que nadie tenía nada que decir de ellos, entonces simplemente se le entregaba a administrar las cosas. ¿Por qué? Porque eran personas de fiar, eran personas fieles, eran personas en quien se podía confiar. Lleno del Espíritu Santo, ¿por qué? Bueno, porque tenían que tener el discernimiento, tenían que tener palabras de sabiduría, tenían que de alguna manera, cuando venía algunas viudas, porque mire, con todas las personas, cuando se trabaja con personas, hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para cuando de repente surge un problema, estar lleno del Espíritu Santo para que haya control de nuestras emociones y no salgamos se nos atraviese el apellido y no salgamos con una de las nuestras. ¿Ah? Por eso era que ellos, miren, ellos iban a trabajar con personas y personas que no eran fáciles, porque si hubo murmuración, si comenzaron a murmurar los griegos de que las viudas griegas eran desatendidas y estaban atendiendo más, eran a las viudas hebreas, era porque no era un pueblo fácil. Más de 15,000 personas. Ahora, de esas 15,000 personas no sabemos a cuántas habían que atender, pero unas cuantas. Entonces, había que estar lleno del Espíritu Santo para tener dominio propio, para saber cuándo hablar, cómo hablar, que las palabras fuesen sazonadas con sal. Cuando alguien venía con el apellido atravesado, se había parado con el pie izquierdo y entonces venía con molestia, y entonces poder darle una palabra adecuada, una palabra sazonada, una blanda respuesta que aplacara la ira. Para eso se necesita estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, la persona me dice A, yo le digo B, C, D, F, y por ahí se va. La persona me nombra a la mamá, yo le nombro a la abuela, a la tía, a la familia. Pero no, ese no es el caso de nosotros como líderes, de nosotros cuando servimos. Cuando servimos, mis amados, tenemos que tener buen testimonio, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de sabiduría. Sabiduría es la facultad y la cualidad de aplicar la palabra a nuestra vida diaria.
Entonces, hay requisitos para siempre en la Biblia. Dios establecía requisitos para todo el que iba a servir. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que se iban a elegir ancianos, le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1, ponme ahí por favor, 1 Timoteo capítulo, miren que mi Biblia no lo trajo. Requisito de los obispos. 1 Timoteo capítulo 3. Por aquí está. Ok, aquí está. Requisito de los obispos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1, habla de los requisitos de todas las personas que van a estar al frente de la iglesia. Aquí dice los obispos, pero cuando habla de obispo, habla también de pastor, de anciano, es una palabra análoga. Ahora dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, no si alguno quiere ser avispado, no. Si alguno anhela obispado, mire, el anhelar un cargo, el anhelar un liderazgo no es malo. Eso no es malo, usted puede anhelar. Usted, es más, es hasta bueno que usted anhele ser líder, anhele de alguna manera servir al Señor al frente de algunos ministerios. Pero hay requisitos, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que nadie tenga nada que decir de él, que nadie tenga que estarlo regañando. Mira, que nadie tenga nada que decir de esa persona. Sea irreprensible. Marido de una sola mujer, no un picaflor. ¿Ah? O sea, si usted va a estar al frente, si usted anhela ser líder, no puede ser un picaflor, sino marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Son requisitos. Si usted quiere detallar en cada uno de ellos, bueno, no hay problema, hágalo en su casa porque ahorita no tenemos tiempo. Pero es importante que nosotros sepamos que para liderizar, para estar al frente de un grupo, si usted desea, está muy bien, pero hay requisitos. A Tito, que era un pastor, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Tito era pastor de la iglesia de Creta. Y entonces a Tito también Pablo le dice, a partir del versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, mire que otra vez dice irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez, 2 veces lo repite, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, orgulloso, yo soy el que mando aquí. Y usted se calla. Si usted es esa clase de líderes, entonces no está dentro de los requisitos. ¿Por qué? Porque el líder tiene que ser humilde. Y miren que cuando ellos buscaron personas para atender a las mesas, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo de sabiduría, estaban inmersas todos estos requisitos. Porque usted se imagina que una persona, por ejemplo, tratando con un poco de vieja, con un poco de viuda, perdón, porque hay viudas que no son viejas.
Perdón a las hermanas. Con un poco de viudas. Señoras. Amemos a nuestro pastor. Ya, ¿qué me iba a decir? Bueno, que usted se imagina los 7 diáconos, que significa, diaconía significa servicio, 7 personas atendiendo a un poco de mujeres. Imagínese usted, aparte de que era un poco de mujeres sin marido. Y entonces vienen, mire, y cuando usted está tratando con personas, cualquier tipo de persona, pero sobre todo personas viudas, de alguna manera son de carácter y quieren imponerse. Entonces imagínense que hubiese sido una persona orgullosa. Yo soy el que mando aquí. Miren, le hubiesen quemado caucho, le hacen, huelga. ¿Qué no le hubiesen hecho a esos pobres 7 hombres? Pero aquí le está diciendo, Pablo a Tito le está diciendo, mire, cuando vaya a buscar personas no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, que se pone bravo y comienza a tirar la joya, tira la sopa. Bueno, no quieren comer, no coman nada y tiran la sopa. Iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, porque iban a ¿cómo se llama? Iban a administrar recursos. Entonces no puede ser codicioso, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Cuando habla dueño de sí mismo, está hablando de lo que dice Gálatas capítulo 5, que es el dominio propio, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, viene ante Moisés y ve que Moisés está también atendiendo a la población y se para muy temprano y se acuesta muy tarde, entonces Jetro, el suegro de Moisés, le dice: mira, Moisés, está bien lo que estás haciendo, pero está muy mal cómo lo estás haciendo. Porque no es solamente el hacer las cosas bien, es hacerla, eso que estamos haciendo, de manera correcta. Entonces, Jetro le dice: mira, lo que estás haciendo está bien, pero está mal cómo lo estás haciendo. Yo te aconsejo que busques personas a tu alrededor, personas, y le das requisitos. En Éxodo capítulo 18, versículo 21, también le da requisitos, de manera de que las personas que él va a colocar como líder sean personas fieles, sean personas que de alguna manera puedan ejercer el liderazgo con prudencia. Dice Éxodo capítulo 18, versículo 21, dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponla sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es decir, que para todo siempre Dios establece requisitos, mis amados. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros hagamos el trabajo de manera correcta, de manera eficiente. Y cuando nos estemos saliendo del carril, por eso siempre nosotros tenemos que tener personas que nos lidericen, personas, lo que nosotros llamamos cobertura, personas que nos mentoreen. ¿Sabe qué es un mentor? Sí, que enseña. Que enseña, no es que nos mienta la mamá. No, una persona que no, una persona que nos corrige, que nos guía, que nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Es importante eso, mis amados. ¿Por qué? Porque nosotros no la sabemos toda. La palabra de Dios enseña, pero siempre tiene que haber una persona allí que esté pendiente de nosotros para que nos corrija. Por lo tanto, Dios establece requisitos bíblicos para lo que sirven, pero también establece mentoría, establece personas que van a estar allí con nosotros, guiándonos y enseñándonos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿a quién mentoreó Moisés? A Josué. ¿A quién mentoreó Elías? A Eliseo. ¿A quién mentoreó Jesús?
A los apóstoles. ¿A quién mentoreó Pablo? Bueno, un poco de gente, pero entre ellos a Timoteo y a Tito. y a Tito. ¿Ok? Y por supuesto hay más gente porque estuvo también, bueno, Marcos lo mentoreó más a Bernabé. A Bernabé es más, Bernabé fue mentor de Pablo y fue mentor de Juan Marcos. Que varias veces Bernabé tuvo que mentorearlo. porque Pablo no era fácil. Pablo cuando llegó era cabeza dura. Porque mire, a veces nosotros llegamos al liderazgo y llegamos con cabeza dura. Y entonces en el capítulo 15 de Hechos usted lee, eso le corresponde a Ítalo estudiarlo, darlo, ¿no? Porque después de mí viene Ítalo. Pero en el capítulo 15 usted ve cómo Pablo tuvo problemas con Pedro, tuvo problemas con Bernabé. Entonces que se la atravesaba tenía problemas. Entonces Dios tuvo que trabajar también el carácter de Pablo, tuvo que trabajar el carácter de Pedro, tuvo que trabajar el carácter de los discípulos, porque una de las cosas cuando nosotros llegamos a Dios, una de las cosas que Dios trabaja en nuestro carácter, mis amados. ¿Por qué? Porque llegamos muchas veces al Señor diciendo yo soy así, me muevo así. Si yo hablo así, el que no le guste, que se tape los oídos. No, así no son las cosas en el Señor. ¿Entiendes? Entonces, una de las cosas que Dios tiene que trabajar en nosotros es nuestra lengua. Sabiduría para saber cómo hablar, dónde hablar, en qué momento hablar. Entonces, bueno, aquí está, eso es lo que se refiere el capítulo 6. Vamos al capítulo 7. El capítulo 7 de Hechos. Ok, mire, dice, el sumo sacerdote dijo entonces esto. Ok, vamos primero a la última parte del capítulo 6. El capítulo 6, en la última parte, habla del arresto de Esteban. ¿Quién era Esteban? Díganme ustedes quién era Esteban. ¿Ah? Era uno de esos 7 que eligieron para servir a las viudas. ¿Ok? Esteban, es más, Esteban es el primero que nombra aquí en el capítulo 6. Dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De todos estos 7 personas que se eligieron, hay 2 que sobresalen. Los otros 5 no se sabe mucho de ellos. Pero de Esteban y de Felipe sí se sabe. Mire, estas personas, aprendemos de ellos que no se quedaron solamente sirviendo a las mesas, no se quedaron solamente administrando para las viudas, no se quedaron solamente haciendo comida, no solamente se quedaron sirviendo allí la comida, no, servían, pero crecían, predicaban, porque a veces pensamos, bueno, yo solamente soy músico, yo no hago más nada, o yo solamente danzo. Yo no salgo a predicar, no salgo a hacer esto, no. Yo lo que hago en la iglesia es solamente danzar. Yo lo que hago en la iglesia es solamente acomodar la silla. Yo lo que hago en la iglesia es solamente pararme en la puerta y recibir a la gente. A mí me dejan tranquilito, hay más nada. Y no, mis amados, nosotros tenemos que ir creciendo en la obra del Señor. Si usted, mi amado, tiene un cargo de repente de protocolo, de músico, de danzarín o danzarina, de arreglar la silla, de limpiar, ese no es todo lo que Dios tiene para usted. Tiene que seguir creciendo. Y Esteban era un hombre lleno de fe, de sabiduría, que creció en el Señor. Entonces no le encontramos solamente sirviendo a las viudas, sino le encontramos predicando. Y fue el primer mártir cristiano, la primera persona que murió por ser cristiano. Dice, y Esteban en el versículo 8 del capítulo 6 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandrina, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban,
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret construirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense este cuadro, ¿no? Esteban, un hombre que atendía las mesas, salía de atender las mesas y se iba a predicar. Pero el hombre creció tanto que el hombre tenía sabiduría al hablar. Y dice que las personas que conocían la ley venían y le refutaban y disputaban con él, pero no podían soportar la sabiduría. Miren, yo siempre digo que nosotros tenemos que pedirle a Dios palabras de sabiduría para saber hablar, para cuando hablemos de alguna manera puede impactar el corazón de las personas. Mire, y el corazón de estas personas ir impactado. Pero hay personas que el corazón se le impacta y reciben al Señor. Hay otros que, como el corazón se le impacta, le da miedo y más bien comienzan a arremeter contra los cristianos. Se le empasta. Y entonces, pero dice que cuando veían a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto denota una nobleza, un llenar del espíritu en la vida de Esteban. Porque mire, Esteban nos enseña también de que nosotros tenemos que tener un equilibrio a la hora de trabajar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque él atendía a las viudas. Y eso le pudo haber ocupado todo el día. Y tal vez podía llegar cansado a su casa y no le daba tiempo de orar, o cansado para orar, para leer las escrituras. Sin embargo, Esteban, por lo que dice aquí, era un hombre que tenía un equilibrio, dedicaba tiempo para atender a las viudas, para atender lo que se le había sido designado, pero también para dedicar tiempo a estar con Dios. Porque si se le vio el rostro como de un ángel, porque si hablaba y las palabras eran palabras de sabiduría que aquellas personas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, era porque había una conexión entre él y el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que era una persona equilibrada. Nosotros debemos entender y aprender, mis amados, que la obra del Señor no nos puede ocupar tanto que nos olvidemos del Señor de la obra. Lo más importante en nuestras vidas es el tiempo que podemos pasar con nuestro Señor. Lo más importante cuando servimos, debemos entender que el servir nos debe llevar aún más a atender las palabras de nuestro Dios. Nos debe llevar más bien a tener una mayor relación con nuestro Dios, porque eso nos va a llevar también a ejercer un liderazgo con sabiduría y con eficiencia. Amén. Entonces, aquí llevan a Esteban preso y dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, lo que le están acusando realmente es eso así. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. No vamos a leer todo el capítulo 7, porque el capítulo 7 tiene 60 versículos. Pero este capítulo yo les recomiendo que lo lean con calma en su casa, porque este capítulo 7... hay dos capítulos, de hecho, el capítulo 7 y el capítulo no me acuerdo, pero el mensaje
este mensaje es el mensaje de Esteban y un mensaje de Pablo que creo que está por ahí como el capítulo 17, un mensaje de Pablo que se parece mucho al mensaje de Esteban. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo se resume la historia, toda la historia del pueblo de Israel. Cuando usted lee todo este capítulo 7, es como que si estuviese leyendo todo el Antiguo Testamento. Porque mire, comienza Esteban hablando de cómo Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, cómo Dios, cómo habitó en Harán, cómo Dios le dio su descendencia, cómo Dios hizo pacto con Abraham a través de la circuncisión, cómo su descendencia llegó a Egipto, cómo en Egipto Dios los liberó, cómo estando en Egipto Dios permitió que José llegara a Egipto. Bueno, usted lee todo el capítulo 7 y ese es completico la historia del pueblo de Israel. Ahora, cuando usted esté leyendo los otros capítulos y lleguen al capítulo que yo les digo que no me acuerdo, que es un mensaje de Messi, lo consigo aquí. Es un mensaje de Pablo. Para Corintios. Sí, creo que es el capítulo 16. Aquí estoy viendo que creo que es el capítulo 16. Tiene varios. Es un mensaje de Pablo, creo que es el mensaje de Pablo a, sí, el 16. No es el 16. No, ese 18. El 24, 18. 18 Vamos a ver si es el Corintios. 24. Vamos a ver. No es este. Bueno, después le diré con calma cuál es. ¿Sabe por qué? Porque es interesante saber esto. Porque cuando usted lee el mensaje de Esteban, habla de cómo el pueblo de Israel, Dios fue guiando al pueblo de Israel. Ahora, para Esteban saber toda esa historia, tenía que haber leído la Escritura, tenía que haber leído toda la historia. Pero es interesante saber que Esteban tomó mucho de ese mensaje, lo tomó del mensaje, del primer mensaje de Pedro. Ahora, cuando usted lee el mensaje de Pablo, ¿de dónde sacó Pablo su mensaje? Lo sacó de Esteban. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, aquí en el capítulo... en el capítulo 7, en el versículo 58, cuando están apedreando a Esteban, y ahorita vamos a ver eso, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. ¿Usted sabe quién instigó a la gente para matar a Esteban? Saulo, que más tarde es el que llaman Pablo. El apóstol de los gentiles, el que recibió al Señor en el capítulo 9, que eso lo van a ver con Ítalo, en el capítulo 9, como Saulo recibe al Señor, que más tarde se llama Pablo. Ese Pablo era el que perseguía a la iglesia. Ahora, ese Pablo, ese Saulo, está allí viendo cómo matan a Esteban. Ahora, todo el cuadro que sucede con Esteban, eso le impactó de manera sobrenatural a Pablo. ¿Saben por qué? Porque, en primer lugar, Pablo lo reseña. Pablo toma del mensaje de Esteban, toma extractos para después él dar su primer mensaje misionero. Es decir, que de alguna manera sé que todo lo que habló Esteban fue algo tan sorprendente, a pesar de que Pablo, su misión era matar a los cristianos. Todo lo que sucedió con Esteban fue un impacto
impacto tremendo en la vida de Pablo. Ahora, miren, aprendemos de Esteban lo siguiente: cómo fue un hombre apasionado por Dios. Un hombre, cuando lo oímos leer, cuando leemos el mensaje de Esteban, vemos que fue un hombre totalmente apasionado. Y cuando una persona es apasionada por Dios, es una persona que cuando habla se nota esa pasión. Que cuando trabaja se nota la pasión por el Señor. Ni siquiera es la pasión por el trabajo, es la pasión por el Señor. Fue escogido entre muchos, porque ahí había muchas personas a quien podían escoger, pero escogieron a 7 y al primero que se nombra es a Esteban, y es al único que le añade la Biblia, le añade 2 características específicas. En el capítulo 6, cuando habla de Esteban, dice: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es al único de los 7, es el único que recalca estas características. No se limitó a su trabajo en la iglesia, ya lo hablamos. Dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Tuvo un corazón perdonador, porque cuando lo están matando, miren, dice la Biblia que Esteban dio su mensaje, y en el capítulo 7, el versículo 54, dice: oyendo estas cosas, todos los judíos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. El versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Mire, durmió, perdón. Qué gran ejemplo de Esteban. Esteban tomó 2 ejemplos de Jesús cuando estaba muriendo. Mire, al igual que Jesús cuando estaba muriendo, las primeras palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario es: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban está siendo apedreado y está muriendo, ¿qué dice? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué gran espíritu, qué gran enseñanza, qué gran hombre. Tenemos que pedirle a Dios esta nobleza. ¿Saben por qué? Porque si ustedes lo están apedreando, todavía no le han lanzado la primera piedra, solamente la persona tiene la piedra en la mano. ¿Y qué está diciendo usted? Dios mío, que le caiga un rayo del cielo y lo parta en 2, mínimo. ¿Cierto? Ajá. ¿Verdad que, oye, una persona me está ofendiendo? ¿Y qué piensa usted? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No, que no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Que venga una aplanadora, Señor amado, por favor. Miren, en cierta oportunidad Jesús tenía que pasar por Samaria, y cuando supieron que venía Jesús, porque los judíos no podían pasar por Samaria, porque ellos tenían sus conflictos, pues, y no se trataba. Y entonces cuando supieron que Jesús venía y que eran judíos, le dijeron que no entrara, los rechazaron, le dijeron que no podían entrar. Y entonces Juan y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, van ante Jesús y le dicen: Señor, no quisieron que nosotros entráramos. Dinos, ¿qué vamos a hacer? Dinos, ¿qué vamos a hacer? Estamos preparados para todo. ¿Quiere que pidamos fuego del cielo que los consuma? Y Jesús le dijo: chicos, ustedes no saben de qué espíritu somos. Mire, a veces nosotros no entendemos de qué espíritu estamos hechos, a quienes servimos. ¿Saben por qué? Porque a nosotros
cuando nos dicen A, nosotros queremos decir B, C, D y por ahí para allá. No pueden decirnos nada porque ya nos engrinchamos como los gatos. Pero a Esteban lo están apedreando y él dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Jesús lo está crucificando y dice: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y cuando Jesús, 2 palabras, dentro de las 7 palabras, la primera es esa. Y la última que dice Jesús es: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cuál es la palabra que dice Esteban? Dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 2 cosas que tenemos que aprender de Esteban. Bueno, muchas cosas, pues. Pero dentro de esas cosas, dentro de esas características, es la nobleza, el espíritu con que debemos estar hechos. Y segundo, tener esa seguridad de que cuando partamos de esta tierra, podamos decirle confiadamente al Señor: Señor, recibe mi espíritu. ¿Cuántos tenemos esa seguridad? De que si partimos de esta tierra el día de hoy, mañana, cuando Dios determine y decida, no cuando el COVID decida o cuando otra persona decida, sino cuando Dios determine, poder decirle: Señor, aquí está mi espíritu, recíbelo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravillosa seguridad, mi hermano. Qué maravillosa seguridad tenemos que tener nosotros, de que si partimos de esta tierra, vamos a ir directo a la presencia del Señor. Y este capítulo cierra con una victoria. Pastor, pero ¿cómo lo va a cerrar con una victoria si cierra con una muerte? Bueno, sí, cierra con una victoria. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque la Biblia dice que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus hijos, la partida de sus hijos. Porque Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una victoria porque la muerte de Esteban, tal vez la iglesia de ese momento no la entendió. Decía: pero mire, tantos sinvergüenzas que hay por ahí y no mueren. Y viene a morir este hombre, varón de Dios, lleno del Espíritu Santo. Un hombre que atendía a las viudas, un hombre de nobleza, un hombre joven que tenía mucho que dar. ¿Por qué murió él y no murió por allá otro sinvergüenza? Pero lo que no sabía la iglesia es que esta muerte iba a producir un fruto abundante. Iba a producir, Esteban es el que le predicó sin saberlo a Pablo. Esteban no vio la conversión de Pablo, pero Esteban Dios lo usó para impactar el corazón de Saulo o de Pablo. Por lo tanto, podemos decir confiadamente que este capítulo 7 cierra con una victoria, con la muerte del primer cristiano, pero muriendo o durmiendo un cristiano, se levanta entonces el apóstol de los gentiles. Dios usó a Esteban, porque mire, qué tremendo, que hasta la muerte del cristiano Dios la usa, o la partida del cristiano, Dios la usa para alcanzar y dar vida a muchas otras personas. Por lo tanto, mis amados, tengamos esa seguridad en el Señor, vivamos seguros en el Señor, de que si partimos de esta tierra, podamos decir confiadamente: Señor, aquí está mi espíritu. Esto es lo que estaba esperando. Tú me llamaste y allá voy. Vamos a orar, mis amados, y vamos a agradecer a Dios por este tiempo.